nosotros hablamos de glioblastoma multiforme, teníamos que remontarnos un poquito a qué cosa es, ¿no? Te habíamos dicho antes las glías, las células cerebrales que se van a encontrar normales, esas glías, y que estos pueden provocar cierto tipo de reacción, y a veces es una gliosis reactiva, como dije en el inicio, de acuerdo a la inflamación o a la lesión que se pueda presentar, o al edema también. Pero algunas veces puede haber una proliferación, ¿no?, y atipicidad de estas células gliales, y entonces ya forman los gliomas. Y eso da lugar ¿a qué? Da lugar a los astrocitomas. Entonces da lugar a los astrocitomas. Y estos astrocitomas, ya son células tumorales, ¿no? Los astrocitomas ya son células tumorales, malignas. Y estos astrocitomas, entonces, pueden ser, se clasifican como grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1, llamado también astrocitoma pilocítico, ¿no? Y esto se va a producir muchas veces en el cerebro o también en los nervios ópticos. Esto vamos. Luego tenemos el astrocitoma grado 2 o astrocitoma difuso. Esto puede ir desarrollando más, o sea, puede ir creciendo, puede ir alterándose mucho más, y se considera un astrocitoma grado 3. Y este astrocitoma grado 3 también llamado astrocitoma anaplásico. Antes, cuando nosotros veíamos un astrocitoma anaplásico, muchas veces se consideraba esto como un glioblastoma. Un glioblastoma, así lo considerábamos esto, ¿no? Antes, pero ya en esta clasificación de los astrocitoma difuso, entonces tiene ya otra gran importancia práctica porque está relacionado con el pronóstico. El sistema en uso que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, todos estos astrocitomas, ¿no?, todo esto ya cuando comienzan a presentar la hipercelularidad y comienza muchas veces la necrosis, ¿no?, a ser mucho más evidente, entonces eso ya entra a otro grado, que es el grado 4, o también que es el glioblastoma, ¿no? El glioblastoma es el cuadro. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar también ya la hipercelularidad de las aquí este tumor se caracteriza porque tiene una celularidad mucho mayor que a la normal, una celularidad mucho mayor a la presentada en los grados anteriores, ¿no? Además de esto también son atípicos, grande pleomorfismo o un gran pleomorfismo nuclear que vamos a encontrar en esta lesión. Y este pleomorfismo no viene a ser sino la variabilidad que hay en las formas y el tamaño. También la pérdida, la regresión del núcleo citoplasma, que es bastante evidente en estos tipos de lesiones. Entonces, por eso se le llama ya un glioblastoma multiforme. Bien, entonces actualmente a veces se llama un glioblastoma IDH de tipo agresivo. Y este glioblastoma multiforme presenta el 14,3% de todos los tumores malignos primarios del sistema nervioso central y el 49,1% de tumores malignos del sistema nervioso central en el adulto. Ojo entonces con esto, que esta lesión, el glioblastoma multiforme, es la neoplasia maligna primaria del sistema nervioso central, más frecuente en personas mayores, ¿no? De 60 años, 65 años, tienen tumor cerebral. Entonces, hay que tener en mente de inmediato que esto puede trabar, si es primario o no primario. Bueno, hay que pensar que es un glioblastoma multiforme. Y por supuesto, estos glioblastomas multiformes pues tienen un pronóstico bastante reservado, ¿no? Entonces no es bueno esta lesión. Muy bien, entonces estos astrocitomas o glioblastomas, también se le denomina glioblastoma multiforme. Entonces ya sabemos que es el tumor primario
más frecuente del sistema nervioso central en el adulto, ¿no? Muy bien. ¿Y qué cosa es lo que caracteriza a esta lesión? Muchas veces lo que caracteriza a esta lesión es que la sintomatología muchas veces depende de la localización. Varía dependiendo de su ubicación del tumor cerebral. Y esto puede incluir de repente cefalea. Es lo más frecuente. Acá, así como ustedes pueden ver, toda lesión cerebral produce cefalea. Y sobre todo más frecuente en la mañana. Dificultad para hablar y de inicio gradual. Cambio de la capacidad de pensar y aprender también. Visión doble o borrosa. Cambio del estado de ánimo. Pérdida del apetito, cefalea persistente, náuseas, vómitos, etc. Entonces tenemos acá una serie de cuadros clínicos que pueden estar o asociados o se asocian a esta lesión. Esta lesión, esta neoplasia maligna, generalmente es de crecimiento bastante rápido, ¿no? Entonces, esto es usualmente es subtentorial, ¿no? A veces poco frecuente lo vamos a tener en el cerebro, poco frecuente, y raro en la médula espinal. El glioblastoma del tronco encefálico es más frecuente y con frecuencia afecta a niños, ¿no? En el tronco encefálico. Sin embargo, ya en el cerebro y es más se ve en adultos. Entonces, y también podemos decir que dentro de todo esto, el 15% de los tumores intracraneales en los adultos, ¿no? Eso vamos a ver. Y estas lesiones, como ya le hemos mencionado, también puede ser un tumor de crecimiento rápido, ¿no? Que puede tener pseudocápsulas, ¿no? Y son mal delineados. Tumor de crecimiento rápido, mal delineado. Generalmente solitario, pero que puede cruzar la línea media a través del cuerpo calloso, a través de la masa intermedia o la comisura posterior, dando un aspecto, cuando se producen estas dos, cuando se produce, van a dar un aspecto de mariposa. Generalmente son solitarios, entonces generalmente son solitarios, pero que pueden pasar a través del cuerpo calloso. A menudo puede tener edema peritumoral. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que vemos en las secciones? En las secciones, miren ustedes acá se ve mucho mejor, edema peritumoral, superficie de corte. ¿Qué vamos a ver? Una superficie de corte de color pardo amarillenta, con áreas de hemorragia, necrosis y quiste, ¿no? Formación quística, debido al tejido tumoral necrótico. Acá se produce una necrosis liquefactiva, ¿no? De lo que se produce. Bien. Estas lesiones entonces pueden presentarse ahí. La localización y el cuadro clínico entonces se entiende que varía muchas veces el tamaño y varía también de la localización. Pero hay una cosa curiosa, pues cuando se presenta este tumor, entonces imagine usted la masa tumoral, o el cirujano o el neurocirujano no puede extirpar todo en su totalidad, ¿no? Siempre va a quedar tumor, y esta es la extensión y la característica de la lesión, es lo que hace que este pronóstico sea pues malo en este paciente. Desde el punto de vista microscópico, ¿qué cosa es lo que llama la atención? Miren ustedes acá, este es un panorámico prácticamente, donde vemos solamente cada uno de estos puntitos rojitos, cada uno son vasos sanguíneos, entonces una gran proliferación vascular, ¿no? Estas son zonas de hemorragia y zona de necrosis. Y estos puntitos que no se ven, no se aprecian bien, pero la celularidad. Estos puntos más grandes también, los núcleos, ¿no? Bastante grandes para verlo en este aumento. Bien, ¿qué cosa es lo que llama la atención? Y nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos nosotros de una lesión
Característicamente, histológicamente, ¿por qué se va a caracterizar esta lesión? Nosotros podemos ver aquí que esto, miren acá, miren cómo se ven estas células, ¿no? Cómo se ven. Entonces, todas estas células que vamos a ver, gran cantidad de células. Entonces, la primera característica que yo pondría, la hipercelularidad. Hipercelularidad. Ahora, otra cosa, miren ustedes el tamaño y la forma. El tamaño y la forma. Caramba, entonces, ¿qué quiere decir eso? Un pleomorfismo nuclear. Pleomorfismo nuclear. Hipercelularidad. Pleomorfismo nuclear. Muy bien. Miren acá los vasos sanguíneos. Gran cantidad de vasos sanguíneos. Proliferación vascular. Proliferación vascular. Con hemorragia. Y esta zona es necrosis. Acá no le he mencionado la mitosis porque no la veo, pero también hay incremento de la mitosis. Por otro lado, acá en esta zona, en esta en esta foto, hacia abajo y a su derecha, vemos nosotros, miren, esta zona central, ¿no? Esa es la necrosis, una necrosis. Y periféricamente a la necrosis, estas células tumorales se disponen, ¿no? En forma perpendicular, como en empalizada, y rodeando a la zona de necrosis. Eso es lo que se denomina necrosis en empalizada. Necrosis en empalizada. Característico también de esta lesión. Y con eso ya casi tenemos descrito toda esta lesión, todo esto. Entonces, hipercelularidad, 1. Pleomorfismo nuclear, 2. Hipercelular, pleomorfismo nuclear por el tamaño que hay. 3. La mitosis, actividad mitótica, incremento de la actividad mitótica. 4. Proliferación vascular, ¿no? 5. Zona de necrosis. Y 6. Esta necrosis rodeada en todo su borde por células tumorales, entonces necrosis en empalizada. Bien, ahí tienen ustedes toda la descripción. Pocas palabras, todo lo que ustedes pueden ver, y se caracteriza básicamente este tipo de lesión, el pleomorfismo que presenta estas lesiones, ¿no? Entonces, hay algunas veces, bueno, no quisiera entrar tampoco en detalle, pero puede haber estructuras epiteliales que pueden ser glandulares o otras formaciones microscópicas que se pueden dar. Pero acá lo que interesa por ustedes es lo básico, lo que ustedes deben de saber y por qué se caracteriza este tipo de lesiones. Ajá, miren ustedes miren la monstruosidad de estas células, ¿no? Entonces, estos núcleos, por eso se llaman, cuando le hablamos a un inicio, pérdida de la reacción nucleocitoplasma, mitosis, hipercromasia, mitosis. Entonces, hay una alteración, pleomorfismo nuclear, proliferación vascular, vasos congestivos, foco de hemorragia y foco de necrosis también acá, es lo que vemos en esta lámina. Este es un panorámico donde ya nos muestra ya aquí en una mayor extensión toda esta zona de celulares, ¿no? Todos estos puntitos negritos que son un poco más encendida la coloración, ¿no? Entonces todos estos puntos son tumorales, todos estos son pleomorfismo, hipercelularidad, la hipercelularidad como el pleomorfismo nuclear. Luego tenemos acá también la necrosis, todas estas zonas son de necrosis. Y acá, ¿cómo se dispone? Miren ustedes acá, rodeando a esta necrosis las tumores. Acá igual, necrosis en empalizada. ¿Bien? Miren acá entonces también igual, esto para ver gran proliferación vascular, zona de necrosis, proliferación vascular. Acá tenemos zona de necrosis. Muy bien, esto entonces es lo que determina pues el diagnóstico de esta lesión, o caracteriza, perdón, el diagnóstico de este pleomorfismo, de glioblastoma, ¿no?
también igual la hipercelularidad que vemos acá, ¿no? Y el fondo ya comprometiendo todos estos tipos de tejidos, ¿no? Pero más que todo la hipercelularidad, ¿no?, que se va a ver en toda esta lesión. Bien, esto correspondería pues a esta patología. Y la otra lámina que corresponde pues a los neurofibromas, ¿no? Entonces los neurofibromas también, vamos a ver, ¿no? Entonces es un trastorno genético del sistema nervioso que afecta principalmente el desarrollo y crecimiento de todo lo que es tejido de las células neurales, ¿no? Entonces todo esto está afectado. Entonces, trastorno genético del sistema nervioso ocasiona tumores que crecen en los nervios y producen anormalidades, tales como cambios en la piel y deformidad del ojo. Pues, ocurre en ambos sexos. Y esto puede ser un neurofibroma de tipo 1 o enfermedad de von Recklinghausen. Y el neurofibroma de tipo 2 o denominado también neurofibromatosis central, que predominan en los tumores craneales, mayormente en el séptimo par. Ahí donde va a predominar mayormente estos tipos de lesiones. Entonces, el neurofibroma o neurofibromatosis tipo 1, enfermedad de von Recklinghausen, que fue descrito, ya ustedes saben, también por el doctor, ¿no?, von Recklinghausen. Bien, es más frecuente, el tipo 1 es la lesión más frecuente que vamos a encontrar en esta lesión. ¿Bien? También denominada a esta lesión neurofibroma tipo 1, se le conocía también como neurofibromatosis periférica o neurofibroma de von Recklinghausen, ¿no? Así se le denominaba hasta a esta lesión. Y hay otra cosa también que tenemos que ver en esta lesión, que se caracteriza por la aparición de una mancha café con leche, ¿no?, y que afecta al sistema nervioso periférico, ¿no? Las manchitas ahí. Esto de acá, estas formaciones nodulares, estas son las lesiones, los neurofibromas, ¿no?, que puede ser único, o también miren ustedes acá, neurofibroma múltiple, pueden haber en estos tipos de lesiones. El neurofibroma tipo 1, ¿no?, entonces las manifestaciones clínicas son extremadamente variables, tanto en función del individuo como en la edad. El neurofibroma tipo 1 vamos a encontrar que va a haber una mutación en el cromosoma 17, mientras que el neurofibroma tipo 2, la mutación se da en el cromosoma 22. La herencia autosómica dominante, esto también lo que quiere decir que con este gen alterado de algunos padres aparecerá la enfermedad. Pero existe un riesgo de un 50%, de transmitir esta enfermedad a cada uno de los hijos, ¿no? Ahora, hasta el momento en que se han descrito más de 150 variaciones de la mutación del gen, pero existe también la mutación espontánea o mutación de novo, donde los padres no tienen ninguna alteración cromosómica, y esto se conoce pues como una mutación de novo, y que da lugar a la aparición de esta mutación, o sea, da lugar a que pueda tener un neurofibroma, pero sin antecedentes genéticos, sin antecedentes hereditarios, ¿no? Entonces un padre que tenga esta lesión, el 50% de sus hijos puede transmitir la enfermedad, ¿no? Bien, aquí tenemos entonces el patrón clínico característico, está presente en la gran mayoría de los adultos y se consideran pues las manchas cutáneas café con leches. Las cefélides, estas son las manchas, ¿no?, café con axilares e inguinales. Y los neurofibromas periféricos y los nódulos de Lynch. Estos nódulos de Lynch. Aquí tenemos un nódulo de Lynch. Aquí tenemos los neurofibromas periféricos. Tenemos también la mancha café con leche, ¿no? Acá igual, ¿no?, también las
felidis, ¿no? O mancha café. Acá, miren ustedes acá, qué es lo que tenemos acá, esta manchita, ¿no? Café con leche. Esto puede ser único, pero hay criterios también, ¿no? Hay criterios que ya lo van a ver en su teoría, en las cuales cuántas manchas café con leche tiene que ver para su diagnóstico. Acá está un neurofibroma, cuánto esto también tiene que haber. De repente puede ser que sea 1 o 2, o puede ser múltiple también, ¿no? O también acá como tenemos estos nódulos de Lynch, que son formaciones nodulares, color parduzco, que van a estar localizados. ¿Dónde? Van a estar localizados en el iris, ¿no? Todos estos componentes es característicos en estos tipos de lesiones. Muy bien, vamos a ver entonces qué cosa es lo que sucede con esta lesión. Clínicamente, para diagnosticarlo, tienen que ser 6 o más manchas café con leche mayores de 5 milímetros en prepúberes y de 15 milímetros en pacientes mayores. 2 o más neurofibromas o 1 plexiforme, ¿no? Entonces, a veces son nodulitos, porque a veces, algunas veces pueden salir los neurofibromas, a veces neurofibromas solitarios, que algunos pacientes pueden tener. Muy bien, también tenemos manchas café con leche puntiformes en las axilas, en el cuello o en la región inguinal. Gliomas ópticos. 2 o más nódulos de Lynch son los amartomas en el iris. Son formaciones nodulares amartomatosas. Algunas veces se pueden ver lesiones óseas, lesiones en vértebra, o displasia esfenoidal, adelgazamiento cortical, etc. Son otras características, pero lo que nos interesa a nosotros son estos criterios clínicos, qué es lo que se tiene o qué cosa es lo que debe presentar el paciente clínicamente para llegar a este diagnóstico. Y acá ustedes lo pueden ver, entonces miren ustedes acá, formaciones nodulares, estos son los neurofibromas. Puede ser también crecimiento, y esta es la forma agusanada, un agrandamiento de estas células, un agrandamiento de estas células, ¿no? De esta lesión, agrandamiento de forma cilíndrica del tejido subcutáneo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Los nervios son muy agrandados, forma cilíndricos y tortuosos, se caracterizan por tener una apariencia de bolsa de lombrices. Es lo que parece unos gusanos, pues. Es vascularizado y localmente invasivo, que contiene fascículos bastante grandes, no agrandados. Los contornos son irregulares. Muy bien. Esto vamos a verlo entonces desde el punto de vista microscópico. Acá ya lo podemos ver. Y acá ven, miren ustedes acá. Estos, a mí a veces, el crecimiento puede ser crecimiento plexiforme, característico de un neurofibroma plexiforme dentro del tejido subcutáneo. Miren ustedes la morfología que tienen estos nervios, bastante agrandados, ¿no? Y que parecen, en realidad, parecen unos gusanitos, ¿no? Entonces, eso es lo que parecen hallazgos histopatológicos. Entonces tenemos dentro de estos hallazgos histopatológicos agrandamiento cilíndrico de los nervios subcutáneos que contienen fascículos nerviosos. Se identifican nervios subcutáneos agrandados de contornos irregulares que contienen fascículos nerviosos grandes. Muy bien, ahí está. Por esto se van acá igual. Tenemos y todo esto acá, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Vamos a verlo, cómo es lo que se ve a mayor aumento, ¿no? O sea, a un mayor aumento, ¿qué cosa es lo que ve? A mayor aumento tenemos haces multinodulares, plexiformes y tortuosos, de células fusiformes, ¿no? A mayor aumento, los fascículos nerviosos muestran una matriz celular que contiene fibroblastos, células de Schwann, colágeno y mucina, ¿no? Los núcleos grandes elongados, en forma de S itálica, ¿no? Esas son las células de Schwann. Este espacio, el colágeno, con un espacio clarito, eso es lo que se va a denominar la mucina, ¿no? La mucina, por todo tipo de lesión.
lesiones con hipocelulares. Entonces, lo repito, a mayor aumento, ¿qué cosa es lo que es agrandamiento? Cilíndrico. Miren, todo esto es un agrandamiento de forma cilíndrica de esta lesión, ¿no? Ahora, la matriz celular, ¿qué contiene? Fibroblastos, ¿bien? ¿Qué contiene? Célula de Schwann. ¿Qué contiene? Colágeno. Y estos espacios larguitos son mucinosos, colágenos y mucinas, ¿no? Bien. Esta proliferación está dentro del epineuro. Todo esto está dentro, la proliferación dentro del epineuro, de los nervios involucrados. Todo esto, este es un nervio, este es el epineuro, y dentro de todo eso está todos estos cambios. O sea, lo que estamos viendo no es en forma de cada uno de ellos. Bien. Tenemos entonces esta proliferación, a veces de la célula de Schwann, que le da un aspecto de unas celulitas alargaditas y que algunas veces se da como una S itálica, ¿no? O sea, una S itálica que se forma en este tipo de lesión, clase de bonito. Acá también, y acá miren ustedes, también una S itálica que da esta. Son cortes transversales, ¿cómo se van a ver este tipo de lesión? Un panorámico donde muestra pues ya el crecimiento y agrandamiento, no en forma cilíndrica, de estos nervios periféricos. Igual también, aquí ya podemos ver, todo este de acá es el epineuro, ¿no? Y dentro de ellos están estos cambios ya descritos que hemos realizado. Acá igual, ¿no? Célula de Schwann, colágeno, mucina, células fibrosas, fibroblásticas que hay en todo este tipo de lesiones. Muy bien, eso es entonces lo que correspondería pues a esta práctica, ¿no?